Hola, soy Juan Carlos Jiménez. Les voy a hablar de una simulación en un reactor químico en el simulador de Aspen Plus B14, la versión 14. Este simulador es un simulador, si bien es de paga, se cuenta con licencias en la universidad como uso académico. Este video simplemente es un tutorial para saber cómo simular un reactor CSTR básico para una reacción de metil, acetato de metilo más butanol que produce acetato de butilo y metanol. Esta reacción es con el fin de producir acetato de butilo y llevará a cabo por un reactor CSTR donde las ecuaciones de rapidez está dada por esta ecuación, donde las constantes cinéticas son estas ecuaciones. Se tiene la densidad del catalizador, también se tiene las constantes, los valores, el diagrama de fases. Se dice que es una reacción reversible en fase líquida. Y aquí está la ecuación. Es reversible, por lo cual se tienen dos constantes cinéticas. Existe un equilibrio líquido-vapor y nosotros vamos a basarnos en este sistema. Este sistema describe al reactor y a todas las columnas de destilación que se necesitan para llevar a cabo el proceso convencional. Este es un proceso, este de arriba es un proceso que ocupa una torre de destilación reactiva, es decir, que la reacción se lleva a cabo en la primera torre. Sin embargo, en este primero se ocupa un reactor CSTR y después se pasa por columnas de destilación. En este reactor se está trabajando en un volumen de 200 pies cúbicos, una temperatura de 200 Fahrenheit y una presión de 100 psi. La alimentación de butanol es de 76,8 libra-mol por hora y se tiene una alimentación de acetato de metilo y de metanol. El metanol se alimenta para desplazar el equilibrio hacia la producción de acetato de butilo y no hacia la producción de metanol. Entonces se agrega el producto en los reactivos para que su producción se omita y todo se vaya a la producción de acetato de butilo. Aquí podemos ver las alimentaciones. Entonces tenemos que poner las los compuestos químicos. Ahora sí, yendo más al simulador de Aspen Plus, tenemos, tenemos que encontrar los componentes en esta parte de componentes. Es la primera parte que aparece cuando se abre un nuevo archivo en el simulador de Aspen Plus. Previamente se tiene que prender el VPN, el conector de VPN, para que Aspen Plus tenga señal y pueda trabajar. Y trabaja con Wi-Fi. En la parte de componentes, en Properties, se tiene que buscar a los componentes por su ID, ya sea en inglés, por ejemplo, este metil acetate, que es el acetato de metilo, el butil acetate, que es el acetato de butilo, el butanol, el metanol, o también puede ser por su alias o fórmula química. Una vez que están los compuestos, se procede a esta parte de métodos. En métodos, el artículo nos recomienda
El artículo nos recomienda, aquí en esta parte de proceso convencional, nos dice que es un reactor CSTR, que nos da las composiciones y nos dice que la ecuación de estado que tenemos que utilizar es NRTL para el cálculo en Aston Plus, por lo que tenemos que utilizar el proceso en RLTL, por lo que este reactor será un CSTR, pero el método de cálculo será NRTL, que está aquí, y después tenemos que ir a parámetros, a interacción binaria, y una vez se abre ya está completa, simplemente es para que se tomen en cuenta estas consideraciones de KIJ, MIJ, las ecuaciones de Henry, las ecuaciones para la temperatura. Una vez que ya está en esta parte dice propiedades requeridas completas. Ya se colocaron las propiedades requeridas, ya está completo. Ahora lo que tenemos que proceder es a la simulación. Una simulación tenemos que irnos a la parte de reactores y darle clic en RSTR. Es el reactor CSTR. Tenemos estas dos opciones, es la misma. Y también podríamos poner este reactor RStoic, que también es de mezclado perfecto. O podemos poner este que es de flujo pistón, un batch, uno de Gibbs. En fin, el que vamos a utilizar es el CSTR y vamos a colocarlo. Simplemente damos clic en la pantalla y se coloca el reactor. Una vez que esté el reactor, se colocan las entradas, dado en esta parte de material, y se coloca las entradas de los flujos, las corrientes. Simplemente hay que dar clic en la parte roja, se desliza y se da otro clic. En esta parte vamos a dar la salida. Sin embargo, podríamos primero despreciar esta, la cortamos para colocar un mezclador, un mezclador para las dos corrientes que se tienen. Simplemente se da el mezclador, se puede volver a dar clic y se colocan de esta manera las de materia. Y ya está conectado. Y tenemos las alimentaciones que nos aparecen en el documento. Tenemos la alimentación de butanol y la alimentación de acetato de metilo y de metanol, que entran en un mezclador y de ese mezclador pasan al reactor. Ahora sí, podemos irnos a la parte, cuando se quiera seleccionar una corriente o un equipo, sin colocar otra corriente de materia, simplemente se le da esta flechita y ya puedes seleccionar. Se le selecciona, se le da dos clics derechos y ya puedes colocar lo que son las condiciones y flujos. Aquí podemos cambiar las unidades a inglesas, que es lo que nos interesa, y nos vamos al sistema. Nos dice que son 76,8 libras mol por hora, pero vamos a tomar estas como referencia, la temperatura y la presión. Entonces vamos a darle en 200 Fahrenheit y en 100 CIA.
Y el flujo total nos dice que es 76.8 libra-mol por hora. En esta parte vamos a decir qué fracción corresponde a este flujo. Aquí podemos ver que esto corresponde al butanol. Entonces, el butanol lo tenemos aquí. Todo es butanol, por lo que se pondrá 1.0. Y eso quiere decir que toda la fracción de la corriente corresponde a butanol. Ahora bien, vamos a la corriente S4. En la S4 también tenemos 200 Fahrenheit, ciencia. Se intentará primero con esa. Si ya el simulador nos dirá si la presión es baja o es alta, debido a que si el tanque está a una mayor presión, necesita ser una menor presión para que vaya de una mayor presión, la de la corriente, para que vaya de donde hay mayor presión a donde hay menor presión y pueda ingresar al tanque. Pero eso ya nos lo dirá el simulador cuando se corra, ya que si pueden observar en este apartado no se tiene una, una especificación. De esto tenemos que el flujo total es de 128.3 libra-mol, pero las componentes lo tenemos que poner en fracción molar y nos dice que es de 60 de acetato de metilo y 40 de metanol. Entonces, acetato de metilo es este, 0.6, y 40 de metanol, 0.4. Con eso ya se tiene las corrientes. Ahora bien, vamos al equipo. Esto ya se tiene aquí. Podemos ponerle, no podemos dejarle así, ya que no nos pide, ya se ponen la entrada de las corrientes y será la misma presión en el mezclador. Entonces no tenemos que especificar. Ahora tenemos que venir aquí al reactor. El reactor opera a ciencia a una temperatura de 200 Fahrenheit. Las fases, el documento nos dice que solo líquido es una fracción en fase líquida. Aquí nos dice la especificación del tipo es reactor al volumen del reactor, o puede ser el tiempo de residencia, o puede ser la fase de volumen y el volumen del reactor. En este caso ocuparemos primero el volumen del reactor, que nos dice que eran 200 pies cúbicos, cubic feet. Eh, entonces, pero también nos dan el tiempo de residencia. Nos dice, dice, el tiempo de residencia en el reactor es cerca de 15 minutos. Entonces podemos especificar de una vez también en esta parte, se pueden seleccionar las unidades y ya se le daría que son 15 minutos. Y con eso está listo las especificaciones. Aquí podemos regresar al volumen y simplemente el dato del tiempo de residencia ya está dentro. Bueno, ahora tenemos que plantear la reacción. La reacción se va a plantear en este apartado. Le tenemos que dar una reacción nueva que se puede llamar R1. Es del tipo general. Y ahora tenemos que ir a esta reacción. Bueno, se tiene que seleccionar. Bajamos y aquí nos encontramos un apartado de reacciones. En esta parte dice que no se ha completado la introducción de los datos, entonces vamos a ponerla.
En este tenemos que darle R1 o el nombre que se le quiera dar. Eh, es una ecuación de equilibrio, ya que es reversible y llegará a un equilibrio. Los reactantes, ¿quiénes son? Los reactantes son el acetato de metilo, que tiene un coeficiente de 1, y el metanol, digo, el butanol, que también tiene un coeficiente de 1. Y los resultados serán el acetato de butilo y el metanol. Y también tienen un coeficiente de 1 cada uno. Aquí se pone como -1 debido a que es de la parte de los reactivos, entonces el coeficiente es de -1. Bueno, después le damos en Next y al parecer ya está, pero vamos a ir al apartado de equilibrio y poner los parámetros en esta sección. En esta sección tenemos que darle que sería en molalidad, ya que son las dimensiones, las unidades que se tienen en este apartado. Y para obtener las constantes de A y B de esta ecuación, vamos a dividir las constantes cinéticas. A será la división entre 7 por 10 a la 6, entre 9,467 por 10 a la 6, y B será la división entre este término sobre este término. Esto, esto nos arrojará los datos de 0,3019, 0,3019 para el coeficiente A y -85,39,8 para B. Con esto ya tenemos el apartado de equilibrio completo y aquí nos dice que la información requerida se ha completado. Entonces podemos intentar correr la simulación en este que está como next. Y aquí nos dirá si nuestra información estuvo bien o si hay algún error. Entonces está procesando el simulador las especificaciones que se otorgaron. Una vez que lo simule, podemos ir a esta parte de checar el estatus, si hay algún error. Si no es así, podemos ir a la parte de String Summary, que es el resumen de las corrientes. También podemos calcular los costos, las utilidades o los costos de energía o los costos del equipo. Sin embargo, en esta ocasión simplemente se hablará de la conversión. Asimismo, en este documento se nos dice que para el proceso convencional se tienen las especificaciones, la temperatura, el volumen, el tiempo de reacción, y también se dice que
la conversión es cerca de 42%. Esto es ya con todo el ciclo. Sin embargo, si necesitamos saber qué nos dice el simulador de las conclusiones. Como pueden ver, la conexión no es buena. Sin embargo, una vez que se tenga, aquí ya nos está diciendo que se están generando los resultados y que los resultados están disponibles. Entonces podemos ir a Stream Summary y en esta parte tendremos los flujos molares. Esto es de cada corriente y aquí podemos observar que en la corriente, si se dan cuenta aquí, la corriente S3 y S4 son las que entran, la S5 entra al reactor y la S2 es la que sale del reactor. Entonces podemos comparar S5 y S2 para saber si sí reaccionó. Comparamos S5 y S2 y nos damos cuenta que la conversión ha sido muy poca. Realmente pareciera que no ha reaccionado. ¿Esto qué se puede deber? Esto puede ser debido a la presión que dimos en las de materia. En esta podemos bajarle a 90 y checar qué pasa. A 90 y podemos darle en correr. Se ha cambiado la especificación y SPM lo volverá a calcular. Están volviendo a procesar los datos. En este caso, el proceso en el cual se dice que hay una conversión del 60%, del 42%, es el proceso convencional, el cual ya incluye a las columnas de destilación, a sus debidos reflujos, a la salida de productos del sistema y el ingreso de nuevos productos al reactor, que serían estas corrientes, la salida de los domos de la columna 2 y la salida de los domos de la columna 3 se recirculan hacia el reactor. En esta se circula butanol, se recircula el acetato de butilo, un 10%, y en esta se recircula un 64% de acetato de metilo y 36% de metanol. Y se obtienen estas conversiones. Nuevamente debemos esperar a que la VPN tenga señal para que Aspen Plus lo haga. Aquí nos dice que no aparecen en el sistema los componentes. Sin embargo, lo que puede pasar es que no esté corriendo la simulación como debe ser. Que tenemos que
Se ha cambiado ya se tienen los resultados ahora sí. Pregunté a la conexión y podemos volver a checar la conversión sigue prácticamente igual, pero esto sería por las condiciones de operación del sistema completo. Sin embargo, esta es la forma en la que se simula un reactor químico. Eso sería todo. Muchas gracias.